No sé si estás lista para escuchar esto, pero anoche, mientras él dormía a 30 centímetros de mí, yo todavía tenía el olor de otro hombre atrapado detrás de la garganta. Y no fue un accidente. Tampoco fue un impulso. Fue algo que dejé crecer hasta que ya no pude contenerlo más. Antes de todo esto, mi vida era recta. Predecible. Casi domésticamente perfecta. Me llamo Laura, llevo 8 años casada con Daniel, un hombre bueno, estable. El tipo de persona que jamás imaginas que podrías lastimar. Teníamos rutinas suaves, café tibio por las mañanas, llamadas breves al mediodía, cenas que yo preparaba mientras él hablaba de números, informes, esas cosas que jamás terminan de contarte nada. Y yo me convencía de que eso bastaba. Que la estabilidad era la forma adulta de la felicidad. Pero un día, algo tan simple como una equivocación con un pedido cambió todo. Fue un jueves. Pedí una lámpara por internet y llegó rota. Llamé al servicio al cliente, frustrada, y la voz que contestó, no sé cómo explicarlo. Era una voz cálida, firme, con una sonrisa escondida en cada palabra. Respira, me dijo, lo resolvemos juntos. Juntos. Esa palabra me atravesó. No debería haberlo hecho, pero lo hizo. Se llamaba Mauro. Al principio, solo hablábamos de la lámpara, del envío, de reemplazos. Pero la forma en que escuchaba, yo no estaba acostumbrada a eso. Me preguntó por qué me gustaba tanto ese modelo, y cuando le dije que era porque siempre quise un rincón de lectura, respondió, entonces tienes que contármelo cuando esté listo. Nunca nadie me había hablado así, como si mis pequeños anhelos importaran. Pasaron días. Luego semanas. Cada actualización del envío se volvía una excusa para hablar un poco más. Él me preguntaba cómo iba mi día, yo preguntaba cómo iba el suyo. Todo siempre en el borde de lo correcto. Un borde peligrosamente delgado. El encuentro presencial fue un accidente, al menos así quise creerlo. Yo había decidido devolver el producto por mi cuenta, y cuando llegué al centro de logística, él estaba allí, apoyado en una baranda, con una carpeta bajo el brazo. Lo reconocí por la voz antes que por la cara. Laura, dijo él, como si el mundo se hubiese detenido. Y yo sonreí como no sonreía desde hacía años. Tomamos un café. Solo un café. Eso me repetí 1000 veces. Pero en esa mesa estrecha, mis manos temblaban como si fueran adolescentes y hubiera olvidado cómo controlar mi cuerpo. Él me miraba con una atención que parecía peligrosa, pero no huí. No quise huir. No deberíamos estar aquí, dije. No, respondió él. Pero tampoco quiero irme. Esa frase abrió una grieta en mí. Las conversaciones se volvieron más largas. Los mensajes más íntimos. Él me enviaba audios al final del día, esas confesiones suaves que solo se le hacen a alguien que ya te conoce demasiado. Y yo le correspondía. Daniel notaba algo, una tensión, una distancia, pero yo le echaba la culpa al trabajo, al estrés, a cualquier cosa menos a la verdad. La primera vez que me vi con Mauro de nuevo no lo planeé. Salí de casa para caminar y terminé frente a su edificio sin saber cómo. Él bajó de inmediato, sorprendido, casi inquieto. ¿Estás bien?, preguntó. No lo sé, respondí. Y él me abrazó. Ese abrazo fue el inicio real. No lo que pasó después, no los besos, no las manos temblorosas recorriendo pieles que no debían tocarse. No. Fue ese abrazo, esa forma en que mi cuerpo encajó en el suyo como si hubiera estado esperando ese hueco exacto durante años. Pero cada paso que daba hacia él era un paso que me arrancaba algo por dentro. Volvía a casa y miraba a Daniel, y la culpa me quemaba, me retorcía, me rompía. Aún así, seguía. Seguía porque con Mauro me sentía viva. Y nadie me preparó para lo que significa sentirte viva demasiado tarde. La tensión creció al punto de que ya no dormía. Me despertaba sobresaltada, con miedo a que Daniel encontrara un mensaje, una mirada fuera de lugar, una grieta en la mentira cuidadosamente sostenida. Él me tocaba la espalda por las noches y yo me encogía sin querer. Me preguntaba si notaba la diferencia.
Todo se derrumbó el día que Mauro me dijo, necesitamos hablar en persona. Es importante. Su voz sonaba distinta. Más pesada. Me citó en un banco de un parque, lejos de su edificio, lejos de cualquier lugar donde hubiéramos ido nosotros. Fui. Por supuesto que fui. Y cuando llegué, él estaba serio, mirándome como si hubiera tomado una decisión definitiva. Y ahí, justo ahí, cuando abrió la boca para decir esas palabras que todavía me resuenan, sentí, por primera vez desde que todo empezó, verdadero pánico. No el miedo a ser descubierta. No el miedo a perder a mi marido. Era un miedo distinto, áspero, primitivo, el miedo a perderlo a él. A Mauro. A ese hombre que ni siquiera debería haber rozado mi vida. Él respiró hondo, como si necesitara empujarse desde dentro para pronunciar lo que venía. Bajó la mirada al suelo, luego a sus manos, luego finalmente a mí. Y vi algo quebrado en sus ojos. Algo que no supe interpretar de inmediato. Laura, esto no puede seguir, dijo. El aire alrededor mío se volvió espeso, casi sólido. Hubo un segundo en el que no escuché nada, ni el parque, ni los pájaros, ni a dos niños que pasaron corriendo detrás de nosotros. Solo esa frase. ¿Qué significa eso?, alcancé a decir. Mi voz sonó como si perteneciera a alguien más. Él tragó saliva. Sus manos estaban tensas. No me miraba como un hombre que quiere irse. Me miraba como alguien que va a destruir algo que le importa. No quiero hacerte daño, continuó. No quiero ser la persona que rompe tu vida. Mi vida ya está rota, murmuré sin pensar. Y era verdad. Lo había estado desde el primer mensaje que me hizo sonreír demasiado. Mauro cerró los ojos, como si mis palabras le dolieran. Pasó un largo instante sin decir nada. Yo sentía el latido en las sienes, en el pecho, en la garganta. El mundo entero era un tambor. Anoche, dijo finalmente, hablé con alguien. Mi corazón se detuvo. ¿Con quién?, pregunté, aunque temía la respuesta. Con tu marido. Sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Literalmente. Necesité apoyar una mano en el borde del banco para no caer. El cuerpo se me volvió hielo y fuego al mismo tiempo. ¿Qué hiciste?, logré balbucear. No lo busqué a propósito, dijo él rápido, como justificándose. Fue accidental. Coincidimos en un evento de proveedores, estábamos en la misma mesa, empezamos a hablar y no sabía que era él hasta que mencionó tu nombre. Mi estómago se retorció. ¿Mencionó mi nombre?, pregunté, sintiendo un temblor recorrerme. No directamente. Dijo, mi esposa Laura, así, casual, normal, y yo. Laura, juro que no dije nada. Juro que me paralicé. Pero en ese momento me di cuenta de algo. Se detuvo. Yo apenas podía respirar. ¿De qué te diste cuenta?, susurré. Que él te ama. Que es un buen hombre. Que no se merece esto. Que tú tampoco mereces vivir así. Y que si seguíamos, iba a destruirte. Ahí fue cuando lo entendí, no estaba terminando conmigo porque no me quisiera. Estaba terminando conmigo porque me quería demasiado. O eso creí en ese momento. No tomes decisiones por mí, dije con un hilo de voz. No sabes lo que estoy dispuesta a arriesgar. Sí lo sé, respondió él, mirándome por fin. Y precisamente por eso tengo que detenerte. Yo sentí que algo se desgarraba dentro de mí. No lloré. No hay. Me quedé inmóvil, sin saber si odiarlo o rogarle. Un silencio largo nos envolvió, tan largo que empecé a oír mi respiración entrecortada. Mauro, no me dejes así, le pedí. No me apagues así. Él dio un paso hacia atrás. Pequeño, pero suficiente para sentirlo como un abismo. Yo nunca quise ser tu secreto, dijo, bajito. Ni tu herida. Eres lo único que me hace sentir viva, dije sin pensar, con una desesperación que me avergüenza incluso ahora. Eso no es amor, respondió. Eso es hambre. Esa frase me golpeó más fuerte que todo lo anterior. Me quedé muda.
Él se pasó una mano por la frente, nervioso, agotado. Laura, tienes que volver a tu vida, dijo. Resolver lo que tengas que resolver, pero sin mí en el medio. Yo no puedo seguir. Entonces no me quisiste tanto como dijiste, disparé, desde un lugar de bronca infantil, absurdo. Él apretó la mandíbula. No sabes cuánto te quise, respondió. Y ese es el problema. Me quedé ahí, helada, mientras él se alejaba. No corrió, no miró atrás. Solo se fue. Y con cada paso que daba, sentía que me arrancaban algo que no iba a recuperar nunca. Cuando por fin pude moverme, caminé sin rumbo durante horas. No quería volver a casa. No quería enfrentar la mentira, ni la verdad, ni a Daniel, ni a mí misma. Me dolían las piernas, me dolía el pecho, me dolía una parte del cuerpo que no sabía que existía. Era un dolor emocional, físico, brutal. Llegué a casa entrada la noche. Daniel estaba en el sofá, viendo televisión sin realmente verla. Cuando abrí la puerta, levantó la cabeza y me sonrió, una sonrisa tranquila, normal, de marido que desconoce completamente el caos que me habita. Y esa normalidad me destruyó. ¿Todo bien?, preguntó él. Sí, mentí. Solo, cansada. Me acerqué para darle un beso en la mejilla. Él giró la cara para que diera en los labios. Y lo dejé. Lo dejé porque no sabía qué más hacer. Pero lo peor no fue eso. Lo peor vino unos días después. Una tarde normal, mientras yo doblaba ropa en la habitación, Daniel entró con su celular en la mano. Parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Amor, dijo, ¿puedo preguntarte algo raro? Mi corazón se paralizó. Claro, respondí, fingiendo calma. Él me mostró la pantalla. Un mensaje. Un solo mensaje. De un número desconocido. Pero yo lo reconocí al instante. Era Mauro. Sin foto. Sin nombre. Solo el número y una frase. Ya lo resolví. Te cumplí. Y ahí supe que algo no estaba bien. Pero no como yo pensaba. No como tú estás imaginando. Porque ese mensaje no era para mí. Era para él. Para Daniel. Y eso cambia todo. Daniel sostuvo el teléfono como si no entendiera lo que estaba viendo, como si necesitara mi reacción para asignarle un sentido. Yo, en cambio, sentí como el suelo se me movía, como el aire se espesaba, como la sangre se me iba directo a las piernas dejándome sin fuerza en el pecho. ¿Sabes quién es?, preguntó él. Mi garganta se cerró. No podía hablar. No podía ni tragar. Laura, insistió Daniel, sin levantar la voz, sin sonar sospechoso. Solo, curioso. Eso lo hacía 10 veces peor. Yo reconocí la frase. Reconocí el tono. Reconocí algo que Mauro jamás habría escrito. Jamás. La sintaxis, la forma, el mensaje, no era su voz. No eran sus palabras. No correspondía a nada de lo que habíamos vivido. Todo dentro de mí gritaba que algo estaba desconectado, mal colocado, imposible. Pero no podía decir eso. Debe ser un error, dije finalmente, con un tono tan forzado que me dolía escucharlo. Daniel frunció el ceño. ¿Qué tipo de error?, preguntó. Ni siquiera sé a qué se refiere. Yo tampoco. Y ese era el verdadero problema. Daniel guardó silencio un instante, revisó el mensaje otra vez y dijo. Lo enviaron hace 2 días, ¿te suena? ¿Te recuerda a algo? 2 días. Exactamente el día después de la conversación en el parque. Exactamente el día que Mauro me dejó. Exactamente el día en que yo había vuelto a casa llorando en silencio bajo la ducha, tratando de no hacer ruido. Yo asentí, fingiendo pensar, fingiendo normalidad. Él me sonrió, tranquilo, y se encogió de hombros. Debe ser spam raro. Lo borró. Y lo borró. Lo borró como si no fuera nada. Como si no hubiera sido una bomba cayendo en medio de mi pecho. Cuando se fue al baño,
Yo tuve que sentarme en la cama porque las piernas me temblaban tanto que parecía que el cuerpo ya no obedecía. Abrí mis manos, cerré los ojos, respiré con dificultad, y me di cuenta de que el temblor no venía de miedo a Daniel. Venía de Mauro. Algo no cuadraba. Algo no tenía sentido. ¿Por qué le escribiría a él? ¿Para qué? ¿Qué había resuelto? ¿Cumplir qué? ¿Por qué enviarlo a Daniel y no a mí? Me agarré la cabeza entre las manos. Sentía que me faltaban piezas de un rompecabezas que jamás me mostraron completo. Esa misma noche, cuando Daniel se durmió, salí al balcón con mi celular. Temblaba. No quería hacerlo, pero tenía que hacerlo. Busqué el número de Mauro. Ese número que me sabía de memoria, aunque lo había borrado de mis contactos. Escribí: Mauro, ¿qué hiciste? El mensaje no se entregó. Ni un check. Nada. Intenté llamar. Una y otra vez. El tono no sonaba. Era como si el número hubiese dejado de existir. La angustia me atravesó. Sentí náuseas, literalmente. Tuve que apoyar una mano en la pared del balcón para no desmayarme. Era como si Mauro hubiera desaparecido del mundo después de ese mensaje. Como si se hubiera evaporado. Como si nunca hubiese existido. Pero existió. Existió en mi vida, en mi piel, en cada palabra que me cambió entera. No dormí esa noche. Y al día siguiente hice lo que sabía que no debía hacer. Volví al centro de logística donde lo había visto por primera vez. Entré con la excusa de una consulta por un envío. Pero no buscaba una respuesta. Lo buscaba a él. ¿Mauro está? Pregunté en recepción, tratando de sonar casual. La mujer que atendía revisó la computadora con la rapidez desganada de quien está acostumbrada a preguntas rutinarias. Luego me miró. ¿Mauro? ¿El de atención al cliente? Asentí. Ese chico ya no trabaja aquí. El corazón me dio un vuelco. ¿Desde cuándo? Desde hace 3 días. 3 días. El mismo día del mensaje. El mismo día después de romper conmigo. ¿Dejó alguna razón? Pregunté, tratando de mantener el pulso estable. La mujer hizo una mueca. Renuncia voluntaria. Ni siquiera pasó a recoger sus cosas. ¿Sus cosas? ¿Por qué alguien dejaría un trabajo de un día para otro? ¿Por qué se iría sin recoger sus pertenencias? ¿Por qué desaparecería así, justo después de decirle algo a mi marido? Salí del lugar sintiendo que las piernas se me doblaban, como si caminara sobre agua. Mi pecho latía tan fuerte que me dolía. No entendía nada. No tenía certezas de nada. Solo intuiciones. Intuiciones oscuras. Esa noche, cuando Daniel llegó del trabajo, yo estaba en la cocina fingiendo cortar verduras, con las manos temblorosas. Lo observé desde la distancia, tratando de leer su expresión, su postura, su forma de respirar. Buscando cualquier signo de que supiera algo. Algo sobre mí. Algo sobre Mauro. Pero Daniel estaba igual que siempre. Tranquilo. Normal. Amoroso. Un hombre decente. El tipo de hombre que, justamente por ser así, podía ocultar cosas sin mover un músculo. Te veo pensativa, me dijo mientras servía agua. ¿Todo bien? Yo tragué saliva. Sí, claro, mentí. Daniel se me acercó por detrás, me abrazó por la cintura y apoyó la barbilla en mi hombro. Un gesto cotidiano. Un gesto inocente. Y sin embargo, en ese momento, me helé. Porque sentí algo distinto. No en él. En mí. Fue como si una parte de mí, una muy silenciosa, muy hundida, entendiera algo que hasta ese instante no había querido admitir. No era Mauro el que estaba mintiendo. Era Daniel. Pero no sobre lo que yo esperaba. Había algo que Daniel sabía. Algo que Mauro le dijo. Algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a confesarme. Y ahora yo estaba atrapada entre dos verdades ocultas. Una que yo provoqué.
y otra que venía hacia mí como una ola silenciosa. Y lo peor es que yo ya sospechaba que podía ser. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sofá, con la luz apagada, escuchando el tic-tac del reloj, sintiendo cada segundo como si me desgarrara. Finalmente, Daniel me habló. Laura, creo que es hora de que sepas todo, dijo con voz firme, pero tranquila, casi suave. Mi corazón se detuvo. ¿De qué hablas? Pregunté, tratando de sonar indiferente, pero la voz me temblaba. Él tomó aire, y entonces todo cayó sobre mí como un golpe brutal. Mauro no estaba solo en esto. Daniel hizo una pausa, midiendo mis reacciones. Me escribió el mensaje a mí porque él sabía que te amaba demasiado. Y yo lo entendí todo desde el principio. ¿Qué? No podía creerlo. Él me dijo que no quería destruirnos, que no quería que tú sufrieras más, que tú necesitabas elegir. Así que me dejó ese mensaje para que yo supiera que había hecho lo correcto al protegerte, y al mismo tiempo me estaba dejando a mí fuera de algo que era mío por derecho. El mundo dio vueltas. Me di cuenta de que todas las piezas que creía haber entendido estaban invertidas. Mauro no había desaparecido por despecho ni por miedo. Se había sacrificado. Por mí. Por Daniel. Por lo que él pensaba que era lo correcto. ¿Estás diciendo que todo esto fue por mí? Mi voz se quebró. No solo por ti, dijo Daniel, tomándome de las manos. Fue por nosotros. Él entendió que nuestra vida merecía algo más que un secreto, que un error, que un fuego que nos destruyera. Sentí un llanto que no podía contener. Lágrimas de culpa, de alivio, de amor confundido. Todo al mismo tiempo. Mi cuerpo temblaba, mi mente giraba. Y entonces lo entendí de golpe, no había sido solo infidelidad. Había sido un espejo. Un espejo que me mostró lo que sentía, lo que necesitaba, lo que podía perder. Y cuando Mauro desapareció, me obligó a enfrentar la verdad. La verdad sobre mí misma, sobre Daniel, sobre el amor que pensaba que conocía. Lo abracé, con todo mi cuerpo temblando, con todo mi corazón latiendo a 1000 por hora. No podía hablar. Él tampoco. Solo nos sostuvimos, conscientes de que nada sería igual, pero que quizás, de alguna manera, podíamos empezar a reconstruir. Porque a veces, el amor no es lo que arde en secreto, sino lo que sobrevive al fuego. Y mientras lo abrazaba, la pregunta me golpeó como un susurro que jamás había querido escuchar. ¿Habría elegido yo a Mauro si no hubiera existido Daniel? ¿O habría perdido todo para siempre por un instante que jamás volverá? Quizás tú, que escuchas esto, también lo sabes. ¿Tú qué harías si tu corazón estuviera dividido entre lo prohibido y lo que siempre fue real?